Bienvenidos. Así, mira. Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar aquí, gracias por la compañía después de un día largo. Andrés, yo quisiera empezar esta conversación haciendo explícito, completamente claro, como nuestro punto de vista, cuál es el mensaje que queremos transmitir. Y yo lo llamaría de esta manera, expresando nuestro punto de vista. Yo quiero que tengamos una perspectiva que la voy a llamar trágica, si se quiere, con un propósito. Esa perspectiva trágica nos va a llevar, creo yo, a cierto entendimiento profundo de los problemas que a su vez nos lleva a un desapasionamiento. Y desapasionados podemos encontrar más soluciones o practicar lo que me gusta llamar el posibilismo. Todo es una perspectiva trágica para ejercer la resistencia. Bueno, Alejandro, muchas gracias y muy aceptada la invitación a tener esa perspectiva, porque esa perspectiva del desapasionamiento no implica indiferencia. El hecho de que aquí vayamos a tener, como efectivamente vamos a hacer, una conversación que en muchos aspectos va a sonar fría, va a ser desapasionada, no significa que seamos indiferentes a los problemas humanos, a los problemas éticos que hay allí, solamente que pensamos y que vemos que ahí hay una realidad profunda que es más accesible por esa vía. Y yo tengo presente, Alejandro, que cuando nos hicieron esta invitación a participar en este panel y me contaron que iba a tener el honor, el privilegio de estar sentado a tu lado en este panel, lo que inmediatamente me vino a la cabeza fue lo siguiente. Dije, bueno, ahí puede haber una buena combinación de perspectivas diferentes. ¿En qué sentido? En que vamos a tener, discutiendo este tema de los dilemas éticos de la salud y del sistema de salud, a dos personas que vienen y que se aproximan al tema con unas perspectivas muy, muy diferentes, que de alguna manera la podríamos llamar, si me permiten las expresiones, la del insider que ha estado allí adentro, pero que también tiene una perspectiva teórica y filosófica de las cosas, pero que ha tenido que estar allí, y la de él, digamos, para usar una expresión de Adam Smith, el padre de la teoría económica y un gran filósofo, el espectador imparcial u observador imparcial, que de alguna manera vendría siendo mi posición en este caso. Alejandro es una persona, pues todos lo conocemos, con una gran formación y perspectiva filosófica de las cosas, pero que ha tenido, Alejandro, y yo quisiera preguntarte, ¿cómo has tenido la posibilidad de estar adentro y de estar de alguna manera, ser como el arquero o estar en la línea de fuego de todos esos debates? Yo como observador imparcial, que ha estado viendo esto más desde la perspectiva ciudadana y académica, si se quiere, quiero saber cómo se ven, cómo se perciben los dilemas éticos desde la perspectiva que tuviste, estando allí en la línea de fuego. Tuve tal vez, Andrés, 3 experiencias y voy a empezar con la primera más personal. Yo tuve una coincidencia irónica en la vida y es ser ministro de salud y paciente de cáncer al mismo tiempo. Estaba quizás en la mitad del tratamiento, iba a la oficina de vez en cuando, despachaba, como decimos ahora, y me llegó una carta de una persona que está en esta sala. Y esa carta me decía lo siguiente: usted tiene una oportunidad única de plantear los dilemas éticos de la salud. Porque usted es el rector del sistema, pero es un paciente. Y usted lo que debería hacer mañana es escribir una carta pública, usted mismo, esa era la sugerencia de la carta que me llegaba, diciendo: yo me voy a tratar en Colombia, por supuesto, con el plan de beneficios, sin tratamientos experimentales y sin heroísmos innecesarios. Y así va a ser usted una pedagogía fundamental.
Yo cogí la carta, la leí primero en la oficina y después la leí junto con mi esposa, que también está en el auditorio, estupefacto un poco ante ese dilema. Primera experiencia. La segunda experiencia, que paradójicamente la había tenido un año antes, fue con un dilema que todavía está por ahí, todavía aparece en las redes sociales, y fue una joven santanderiana que se hizo una parte de su tratamiento pagado por una fundación de una EPS en los Estados Unidos y presentó una tutela para que su tratamiento continuara en los Estados Unidos. Yo una vez llegué a la oficina del Ministerio de Salud, 6:30 de la mañana, muy temprano, y por esas coincidencias de la vida sonó el teléfono y era el juez, y yo tuve una conversación con él. Y el juez entendió, entre otras cosas, que ese tratamiento no lo iba a pagar la EPS, sino directamente el que era entonces el FOSIGA, esto de los fondos públicos de la salud. Y yo di un debate ético explícito sobre la inconveniencia, voy a decir ética también, de pagar tratamientos experimentales y en el exterior. Fue muy difícil. Más adelante podemos discutir un poco sobre las implicaciones. Segunda experiencia. La tercera fue en el trámite de la ley estatutaria en salud. En ese trámite yo tuve una conversación con el constitucionalista Manuel José Cepeda y él me dijo, Andrés, de manera muy directa lo siguiente. Él me dijo, si usted revisa toda la jurisprudencia repetida y reiterada de la Corte Constitucional, una cosa le debe quedar claro. Y la ley estatutaria tiene que decir eso. Criterios de costo-efectividad no se pueden utilizar en el tema de salud. Esto es, si mañana hay un tratamiento, digamos, para una enfermedad rara que cuesta $3 millones y tiene apenas un valor marginal, apenas adiciona algo marginal, por ejemplo, en años de vida saludable ganados, usted no puede utilizar ese argumento. Lo que puede excluir es aquello sobre lo que usted no tiene evidencia o tiene evidencia de que es ineficaz y no efectivo. Y me di cuenta, Andrés, y ese es el punto al que quiero llegar, que incluso la Corte Constitucional en la sentencia T-760 había evadido los dilemas éticos de la salud. O sea, todo el mundo quería evadir esta discusión. Había formas institucionales de evasión. Plantear el tema y plantear la complejidad ética era algo que a la gente no le gusta. Todo el mundo estaba buscando una forma de cambiar de tema. Si ustedes revisan la sentencia T-760 del año 2008, se van a dar cuenta que esa sentencia no lidia con el qué, con los límites razonables del sistema, ni siquiera con el cuánto, de cuánto puede costar, lidia solo con el cómo, con aspectos procedimentales y operativos. No se metió con el tema ni siquiera el juez constitucional. Entonces, mi experiencia, Andrés, es que este tema es difícil y tratarlo como si ministro de Salud es casi imposible, solo trae desventuras. Y la complejidad ética es algo que no les gusta a las democracias mediatizadas del siglo XXI. Pero en ese relato y en esa respuesta, Alejandro, hay un concepto que es el del que me voy a pegar para hacer este primer planteamiento, y es el concepto de evasión. ¿A qué me refiero con lo siguiente? Yo tengo la impresión, y esto lo digo entonces desde mi perspectiva más de observador, claro, yo también soy partícipe del sistema de salud en la medida en que contribuyo, en la medida en que lo tendré que usar o lo he tenido que usar, pero mi perspectiva sin duda es diferente por no haber estado allí, insisto, en la línea de fuego de las decisiones. Pero entonces, cuando uno observa lo que ocurre con el sistema de salud, uno observa una cuestión que yo no la voy a juzgar, me parece que es profundamente humana, y es ese instinto, ese impulso casi instintivo que tenemos a evadir la dificultad. Vemos una dificultad al frente en el camino y tratamos de encontrar si hay alguna manera de pasarle por el lado, sobre todo si hay alguna manera honrosa o filosóficamente muy presentable o políticamente muy presentable de pasarle por el lado. Y el tipo de dificultad que más tratamos de evadir los seres humanos, quiero dejar planteado esto, es la necesidad de tomar decisiones. Y entonces, ¿a qué me refiero? Yo sé por conversaciones previas que hemos tenido, Alejandro, que ambos somos, no sé si la palabra sea seguidores, pero por lo menos muy lectores de uno de los grandes filósofos del siglo XX, que es Isaiah Berlin. En mi texto favorito de Isaiah Berlin, él dice lo siguiente, a manera personal y a manera filosófica. Dice, yo empecé mi vida como pensador observando la idea o teniendo la idea o compartiendo la idea muy de nuestra cultura de que las respuestas están en alguna parte. Hay que trabajar para encontrar las respuestas, pero una vez encontramos la respuesta, todos los problemas están resueltos y sobre todo
no hay que sacrificar nada en la toma de decisiones, pero lo que uno encuentra en el ejercicio práctico de la vida, y ahí la experiencia tuya como insider es la que termina siendo dramáticamente valiosa, es que la necesidad de tomar decisiones es casi que ineludible o es ineludible y que no existe decisión que no conlleve un sacrificio. Dice Isaiah Berlin, una pérdida irreparable, que por supuesto cada ejercicio de toma de decisiones trata o de minimizar esa pérdida o de hacerla valer con respecto a lo que se gana por el otro lado. Entonces, primer planteamiento que yo vería en esta conversación es: veo que en la construcción de sistemas de salud o en la reflexión social al respecto, desde la jurisprudencia, desde la ciudadanía, desde el gobierno, todo el tiempo tratamos de movernosle hacia hacerle el quite a esos dilemas. Y te pongo un primer ejemplo para pedirte una reflexión, y es: yo veo con lo que está pasando en este momento la intención de posicionar en el imaginario colectivo la idea de que todo sistema de salud en el que haya una participación privada involucra un ánimo de lucro que consecuentemente involucra una pérdida de beneficios para los usuarios o para los pacientes, y que si damos el paso a un sistema que sea fundamentalmente público, ya no va a existir esto, las puertas se van a abrir y no va a ser necesario tomar decisiones, no va a ser necesario priorizar, no va a ser necesario un ejercicio de priorización del uso de los recursos. Una gran puerta la vamos a abrir, todo el que quiera entrar puede entrar, todos pueden entrar al mismo tiempo y reclamar sus beneficios simultáneamente. Y claro, eso probablemente desde el punto de vista humano es lo que quisiéramos, pero no es lo que corresponde a las realidades de esta vida y de este mundo. Isaiah Berlin hablaba del liberalismo trágico. Ese liberalismo trágico fue una idea que dominó la posguerra de alguna manera. Lo digo por experiencia, Andrés, usted no va a ganar elecciones hablando del liberalismo trágico. Y no lo va a hacer porque implica decirle a la gente eso que no quiere oír, y es que toda decisión es una pérdida irreparable y tenemos que tomar decisiones. Es mucho más fácil entonces decir lo siguiente: no tomemos decisiones o quitemos un agente privado, y quitado el ánimo de lucro, todo mágicamente, hay una forma de pensamiento mágico en todo esto, mágicamente se solucionará. O quizás una forma de evasión un poco más complicada: vamos a tener un modelo preventivo, predictivo, con un tarifario y un pagador único, y los dilemas éticos van a desaparecer. Eso como relato tiene algún sentido, pero sabemos que lo que subyace a todo esto es eso, es una forma de evadir los problemas más difíciles. Y cuando uno con un dato trata de decir, miremos el tema, si no han resuelto los dilemas éticos en otros países que gastan 5 o 6 veces más, como con un arreglo institucional un poquito distinto, ya no basado en alianzas público-privadas, sino en un modelo público, va a desaparecer en Colombia. Y ese argumento que debería ser definitivo no lo es, no desaparece. Y no desaparece porque hay una oferta de demagogia, pero también hay demanda de demagogia, también hay una dificultad de plantear estos temas en público. Alejandro, y en una conversación que tuvimos previamente sobre este tema, hablábamos de diferentes sistemas de salud del mundo. Y una impresión que yo me llevé, y una impresión que es una impresión que quisiera consultarte, y que desde la perspectiva que tuviste como ministro, habiendo podido observar también de sistemas de salud de otras partes del mundo, mi impresión sobre los sistemas de salud exitosos no es que los sistemas de salud exitosos sean aquellos donde no existen dilemas, eso no va a pasar nunca. No es que sean necesariamente los de países más ricos, sí, por supuesto, la riqueza ayuda, la riqueza significa más recursos, pero igual, por más que haya más recursos, los recursos no son infinitos, no son ilimitados, en algún momento hay que priorizar y tomar decisiones. No son necesariamente los que tengan más acceso a tecnología, claro, la tecnología ayuda, pero tampoco elimina los dilemas. Mi impresión en esa conversación, Alejandro, es que de alguna manera los sistemas de salud más exitosos del mundo son aquellos que son socialmente más exitosos, en el sentido en que de una u otra manera la sociedad ha logrado internalizar la realidad de que debe haber priorización y que debe haber toma de decisiones, y que no todas las pretensiones de
de todas las personas o de toda la sociedad pueden satisfacerse simultáneamente y de la manera que todo el mundo quiere. ¿Eso te suena desde esa perspectiva? Me suena, Andrés, y creo que lo que tú estás diciendo es que para un sistema de salud ser exitoso, y exitoso significa ser sostenible en el tiempo también, ser equitativo, garantizar un acceso razonable, pero ser sostenible necesita legitimidad. Cuando yo iba a estos debates había de mi parte una búsqueda obsesiva de esa legitimidad. Y que solamente con el tiempo yo me di cuenta que había una especie de paradoja. Y voy a volver con la misma palabra que ha dominado esta conversación, paradoja trágica. Y era tal vez la siguiente. Que en Colombia habíamos construido un sistema basado en una alianza público-privada, donde los pagadores, las EPS, habían desarrollado ciertas capacidades para garantizar la sostenibilidad. Habían sido capaces de llevar esta conversación sobre la costo-efectividad ya no en la incorporación de tecnología, sino en el día a día del sistema a un punto que garantizaba cierto uso eficiente de los recursos. Tenían las capacidades acumuladas, pero carecían de la legitimidad. Y que el sector público quizás iba a tener más legitimidad, pero carecía de las capacidades. Y que estábamos de alguna manera ahí en esa especie de punto intermedio. Y que quizás la salida de ese atolladero de diseño de los sistemas de salud estaba en la pedagogía obsesiva. Estaba en explicar estos temas y por eso yo lo hacía públicamente. Y al hacerlo públicamente hacía algo que usualmente los ministros de salud no hacen, Andrés, y era decir, mire, cualquier perspectiva filosófica en este ámbito es complicada. La perspectiva utilitarista, cuando uno trata de decir, bueno, este tratamiento que cuesta tanto dinero para un solo paciente nos permitiría vacunar tantos niños, no sirve. Una perspectiva kantiana, donde uno dice, hay un imperativo categórico. Yo pago por esto si lo puedo volver una regla universal, si es generalizable para todo el mundo. En el caso de la joven Camila Guavara, donde este argumento lo llevamos no solo yo, sino varios bioeticistas a la palestra pública, tampoco sirvió. No logró esa legitimidad. Y tal vez lo único que más o menos funcionó fue una perspectiva filosófica distinta, el diálogo permanente, habermasiana, la deliberación, llevar estos espacios de diálogo y poner la conversación, algo que estamos tratando de hacer aquí, poner el tema por lo menos, y que la complejidad ética se discuta, al menos de vez en cuando. Porque ahora que mencionas esas perspectivas éticas, utilitarismo, es decir, la perspectiva de acuerdo con la cual la mejor decisión es la que produzca las mejores consecuencias para la mayor cantidad de gente, o la perspectiva kantiana de acuerdo con la cual hay unos valores absolutos y esos valores bajo ninguna circunstancia se pueden ni menoscabar, ni relativizar, ni nada de eso, me lleva a una perspectiva un poco autocrítica, porque yo vengo de la disciplina académica de la filosofía, y es que si para este efecto contratáramos una serie de, qué sé yo, de filósofos, filósofas, para formar un comité y que nos asesoraran en eso, es probable que vayamos a tener por cada uno una respuesta diferente y que esas respuestas sean no necesariamente compatibles y que no se pongan de acuerdo o que terminen deliberando indefinidamente, porque una característica de la filosofía es que la filosofía es muy buena para plantear preguntas, pero no necesariamente para ofrecer respuestas, digamos, eso no es lo suyo. Con el tiempo, Alejandro, yo me he ido formando una opinión personal que te la quiero plantear para que me digas cómo la ves e insisto, desde mi perspectiva de outsider, ¿cómo se podría aterrizar esto en este tema de los dilemas de salud si es que se pudiera hacer? Y es la siguiente. Yo tengo la impresión de que la mejor aproximación a todo tipo de dilemas o de problemas, no voy a decir solo éticos, de decisión en los temas, en la vida humana, en la vida empresarial, personal, de los negocios, política, de política pública, etcétera, consiste en tener un marco amplio que uno podría denominar kantiano. ¿Por qué? Porque está constituido por principios absolutos, es decir, ese marco es una frontera inviolable, donde hay aspectos como la vida humana, la dignidad humana, los derechos más fundamentales y básicos, pero que más allá de ese marco, es decir, de esa frontera donde no permitimos, y esos son casos límites, de ninguna manera que ese marco se viole, todo ese gran espacio que hay adentro
los problemas y las decisiones que se presentan, los retos, los desafíos en ese gran espacio que hay adentro, que a mi modo de ver son la mayoría de casos en la práctica, se resuelven en la práctica, con criterios prácticos, sin necesidad de apelar a una teoría filosófica, a una teoría de la justicia o a nada de ese estilo. Yo creo que los seres humanos estamos dotados de la suficiente capacidad reflexiva, deliberativa y además, no solo como individuos, como comunidad, como gente que se puede sentar a hablar, como comunidad que practica, que está en la línea de fuego, profesionales de la salud que están todo el día confrontando dilemas, profesionales en las entidades asociadas al sistema de salud que están todo el día confrontando dilemas. Tenemos la información, tenemos la capacidad para resolver en la práctica y con criterios prácticos la mayoría de problemas que se presentan más allá de las fronteras de ese marco amplio. El argumento de Andrés es interesante y en el fondo es una forma de humildad. Andrés, filósofo de profesión, está reconociendo que la filosofía no sirve para nada. Un poco. Digamos, me ha servido a mí, pero... Ya hablando un poco más en serio, está diciendo, cada tema es una conversación distinta y cada uno de estos asuntos y los más complejos, los dilemas éticos, tienen que resolverse en la práctica dentro de un marco amplio. Ese marco amplio sería en el sector, Andrés, la ley estatutaria. Por ejemplo, claro, que incorpora los principios básicos de dignidad y de derechos básicos. Yo quiero aterrizar un poquito qué significa eso en la práctica y quiero aterrizarlo también basado en mi experiencia. En algún momento durante el Ministerio de Salud yo solía utilizar el siguiente discurso, después me arrepentí, después lo vi como exagerado. Y era un congreso de médicos, sociedades científicas, oncólogos, reumatólogos, cualquier cosa. Yo decía lo siguiente, abro comillas, un médico, en este caso un médico especialista, tiene una doble responsabilidad. La responsabilidad con su paciente, por supuesto que es más o menos obvia, y después yo soltaba la siguiente frase. Tiene también la responsabilidad con los pacientes. Con los pacientes quería decir con el sistema. Y con el sistema quería decir con recursos públicos escasos. Esto es, le estaba pidiendo al médico que en sus decisiones en la práctica del día a día incorporara por lo menos una partecita de la restricción presupuestal del sistema. Yo empecé a reflexionar sobre eso y yo dije, es muy difícil esa doble responsabilidad. ¿Suena bien? En algunos casos puede tener una aplicación práctica, pero me parece en general abusiva con la práctica médica. Si no nos vamos al médico, si no pensemos ya en la rectoría del sistema, en el ministro de Salud, poner reglas desde muy arriba que logren cambiar las decisiones abajo en la práctica va a ser muy difícil. Cuando el presidente Obama en Obamacare trató de hacer algo parecido, ¿qué le dijeron? Comités de la muerte, ¿no? Va a ser un burócrata por allá escondido, en este caso en el piso 23 del Ministerio de Salud y Protección Social, quien va a decidir la vida y la muerte. Pero la gente no lo va a aceptar. Lo que fue quedando de este tema en la práctica y lo que me fue quedando a mí como el residuo de estas conversaciones tan difíciles fue lo siguiente, que sí había un espacio, que lo podríamos llamar con una palabra que a veces es exagerada, pero cambio cultural. La incorporación de estas discusiones éticas, por ejemplo, al nivel de una institución. Y recuerdo ahora un artículo que yo había leído del bioeticista estadounidense Atul Gawande, donde él comparaba dos instituciones de alta complejidad en el estado de Texas. Una cuidaba los recursos, trabajaba con base en valor, había incorporado como institución en su cultura, en las conversaciones de todos los días con los médicos, este tema que los recursos son escasos y que de alguna manera nos pertenecen a todos. La otra no, tenía como su objetivo primordial la facturación. Y vi, después de leer eso, que se podía trabajar por lo menos en los aspectos culturales. Y trabajamos con Antanas Mockus y él llamó los recursos de la salud, por lo menos los recursos de la salud residuales que pagaban los recobros de entonces o el no post, la vaca sagrada de la salud. Y lo veíamos como un dilema de acción colectiva típico, donde aquí hay una bolsa pública con 3 billones de pesos para esos servicios y medicamentos no post y todo el mundo está girando contra esa bolsa pública, pero la gente debería ser consciente. Y yo me acuerdo que yo leí una palabra que he repetido en otros escenarios por allá del idioma sueco que llamaba lagún, y era una serie de vikingos que después de una batalla se sentaban en un gran círculo con una tinaja llena de agua y uno tomaba y se la pasaba y tenía que dar la vuelta y el último tenía que tomar. Y esa palabra significa tomar lo correcto de esa bolsa pública y poner esa conversación.
y sobre todo darla poniéndole algo de responsabilidad, eso sí, a las instituciones. Estoy pensando, por ejemplo, instituciones prestadoras de alta complejidad. Alejandro, y con ese voy a complementar el comentario que decías que no lo tomo a mal. Pues de alguna manera es cierto, lo que yo estoy diciendo sobre la filosofía no es exactamente que no sirva para nada, sino voy a decir una cosa que puede ser incluso una herejía aún mayor, y si alguno de mis profesores de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional me está oyendo, le pido 1000 disculpas, yo los aprecio mucho y valoro todo lo que hicieron por mí, pero yo considero que cada una de las personas que está sentada en este auditorio tiene una capacidad de deliberación, razonamiento y decisión ética exactamente igual a la mía. Es decir, por el hecho de uno haber leído a Platón o a Aristóteles o a Kant, todo eso, no tiene una capacidad privilegiada de decisión ética. Es más, como todas las personas que están sentadas en este auditorio hacen parte de una comunidad que se enfrenta a diario a los problemas prácticos de administrar, manejar y hacer funcionar un sistema de salud, yo incluso diría que tienen una capacidad mayor. Y es más, si me permiten, aún sea en gracia de discusión, ponerme un poco más optimista y posibilista con eso, yo diría, hay muchas cosas, estudios antropológicos, por ejemplo, que parecen indicar que independientemente de lo que sean las teorías filosóficas o éticas que uno tenga, los seres humanos estamos básicamente dotados con unas capacidades morales elementales y más o menos comunes. El respeto por los demás, el respeto por las posesiones de los demás, un cierto sentido de equidad con respecto a las cosas, de modo que no vería por qué no una comunidad que yo parto del presupuesto de que trabaja a partir de la buena fe, puede encontrar en la práctica del día a día la posibilidad de resolver esas decisiones siempre y cuando admita que son difíciles y que no va a haber nada que baje por allá de una nube que se las resuelva. Y brevemente sobre lo de los vikingos, porque eso luego te quisiera plantear una pregunta al respecto, es lo que veo yo en el caso de los vikingos probablemente es un ejemplo de consenso y cohesión social formado probablemente a lo largo de miles de años de convivencia, bueno, no sé si miles, pero digamos cientos de años de convivencia y práctica en la que fueron aprendiendo los problemas, por ejemplo, del uso excesivo de los recursos, del uso inequitativo de los recursos, de que fueron aprendiendo, por ejemplo, que si bien yo me puedo tomar toda el agua y no dejarles a los otros la primera vez, va a haber una nueva oportunidad en la que tengamos que compartir el agua, y yo que fui el abusivo la primera vez probablemente salga castigado la segunda. ¿No será que todo esto finalmente también es una cuestión de aprendizaje social y evolución social por la que estamos pasando? Yo creo que sí, Andrés, y quisiera hacer dos comentarios. Primero, me parece muy interesante lo que tú dices, que es una perspectiva casi antropológica, ¿no? ¿Sabes cómo lo interpreto? Como una especie de psicología del bien, que todos tenemos intuiciones morales más o menos correctas. Y volviendo a poner la pregunta a todo el mundo sabe íntimamente cuándo está haciendo el bien y cuándo está haciendo el mal. Y todo el mundo lo sabe en el ámbito en el que está nuestra discusión centrada, que es el ámbito de las decisiones sobre el sistema. Y no necesita leer a Platón. Hay una variable que yo quisiera superponer a esa discusión, que es la variable, Andrés, de la confianza. Muchas veces me pasó siendo ministro de salud con estas instituciones basadas en la desconfianza, o sea, basada en una idea opuesta a la que tú estás diciendo, de que todo el mundo está listo, presto a defraudar el sistema. Y yo pensaba, y esta conversación la tuve después con un colega mío de la Universidad de los Andes, Juan Camilo Cárdenas, que la confianza es una forma de prender éticamente a las personas. Y voy a describir exactamente lo que está pasando. Llegaba un alcalde con su grupo de trabajo al Ministerio de Salud a presentar un proyecto cualquiera. El instinto de las personas que se sentaban conmigo y con él, servidores públicos, era la desconfianza. Y lo empezaban a tratar casi como un corrupto. Y yo pensaba, quiero ponerme en la psicología de ese señor. Y es, si a mí me tratan como un corrupto, ¿qué más da? Si yo confiaba en él,
yo casi que sentía, como que lo podía intuir, Andrés, que se prendía éticamente. Entonces, para que esta psicología del bien, así la quise llamar, que tú propones, yo creo que es muy importante también establecer relaciones de confianza, que ha sido todo lo opuesto a lo que ha ocurrido en el sistema. Es más, yo diría que en este presente hay casi que una generación deliberada de desconfianza. Es un señalamiento permanente, es la idea que hizo carrera y que es absolutamente falaz, porque en este sector el 95% de la gente trabaja honestamente, de que aquí solo tiene cabida la corrupción. Esto es una gran mentira. Y yo creo que necesitamos restablecer, para poder que esa intuición moral funcione, restablecer la confianza también me parece fundamental. Y que además, Alejandro, esto de la corrupción es otra de las formas como de escapismo social y de escapismo de nación que tenemos con, insisto, lo que nosotros tal vez estamos abogando aquí, que es decir, bajémonos todos de esa nube, hay dificultades, hay dilemas, los dilemas son reales y los dilemas hay que enfrentarlos. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, la mayoría de dilemas seguramente se refieren con el uso de recursos. Y entonces uno ve que es muy común que en la conversación cotidiana oír, digamos, yo entiendo, no estoy juzgando a la gente por decir eso, entiendo porque a lo que estamos expuestos con el flujo noticioso diario del que hemos sido parcialmente responsables nosotros dos, es todo el tiempo noticias sobre actos de corrupción aquí y allá. Entonces, el imaginario... Y noticias sin confirmar. Sí, digamos, muchas de ellas señalamientos. Rumores, chismes, señalamientos. Exactamente, e incluso muchos de ellos señalamientos motivados en intereses de alguna gente por señalar a alguien. Pero entonces empieza a formarse ese imaginario de acuerdo con el cual todo se solucionaría si no hubiera corrupción. Los recursos alcanzarían si no hubiera corrupción. Yo creo que no, francamente. Probablemente alcanzarían un poquito más. Pero nada, incluso si la corrupción desapareciera de la sociedad, la necesidad de tomar decisiones y de enfrentar dilemas éticos y de asignar recursos y de tener ya sea un criterio general o unos criterios prácticos para asignar recursos no va a desaparecer. Cuando yo planteé algunos de los dilemas éticos en la práctica, la respuesta automática era eso. Y se traía a cuento una cifra improvisada que hizo un excontralor sobre los famosos 50 billones al año en corrupción. Y entonces la gente decía, ¿por qué no primero devuelven los 50 billones de pesos y ahí sí planteamos los dilemas éticos? Y ahí se daba lo que tú estás diciendo, esa forma de evasión. Y ni siquiera lo ajustan por inflación porque la gente todavía sigue hablando de 50 billones y eso fue hace como 20 años. No les dé buenas ideas, sí. No les dé buenas ideas, que ya pasamos a los 70. Pero Alejandro, estamos en una época difícil. Yo no sé si el término de para decir estamos en una época de locura. Y yo creo que una buena manera de ir convergiendo hacia el final de esta discusión es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace? Es decir, esta es una época de confusión. No sabemos qué va a pasar con el futuro del sistema como operadores del sistema. No sabemos qué va a pasar con nosotros como individuos, como usuarios del sistema. No sabemos qué va a pasar con el país. Entonces, ante la pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué se hace? Que yo creo que te la hace mucha gente, a mí me la hace mucha gente. ¿Qué es lo que debemos hacer en un momento como este? ¿Qué se te viene a la mente? A mí no me gusta, Andrés, el optimismo gratuito porque me parece muy Paulo Coelesco a veces, aunque lo he practicado en ciertos momentos. Me gusta el optimismo basado en la evidencia y me gusta observar qué está pasando en el sector. Ahora tuvimos un almuerzo y parte de una de las conclusiones interesantes de ese almuerzo entre todos es que había pasado algo que en este sector no había pasado en 30 años. Y es que había formas espontáneas de confianza, para utilizar la misma palabra, que estaban creciendo aquí y allá. Y que esas formas espontáneas de confianza estaban fortaleciendo la sociedad civil. Y que esa, sin ser pensado de esa manera, era una forma de resistencia y que este sector se está organizando mejor. Y que ahí, en esos reservorios de confianza, está la oportunidad de la reconstrucción, que va a ser una de las tareas que vemos hacia adelante. Yo siempre he hablado, y así lo hacía cuando era funcionario público, que uno, incluso en los momentos de crisis profundas, encuentra espacios de posibilismo. Y que simplemente hay que estar abierto a eso. El reformista debe tener un quinto sentido para encontrar
dónde eficazmente puede hacer la diferencia y seguirlo buscando. Alejandro, porque un temor que yo tengo, o un temor no, digamos algo que me produce algo de nerviosismo es, en una época crítica como esta, en la que es perfectamente comprensible que cada quien se preocupe por sí mismo, por sí misma, y dé prioridad a esa preocupación, nos olvidemos un poco de reflexionar como sociedad. ¿A qué me refiero? Si a todos nos dicen, con razón o sin razón, no sé, que el sistema de salud está a punto de entrar en una crisis generalizada, creo que el optimismo para cualquier actor racional, maximizador Suena de vacío, beneficios suena es vacío. salvarse, buscar su salvación, es decir, agarrar unas latas de comida, unas botellas de agua, meterse a un sótano y cerrar, El búnker. meterse a un búnker y cerrar todo eso. Y yo lo entiendo, y eso puede tomar muchas formas, pero pues obviamente es un impulso individual comprensible. Pero como sociedad tenemos que pensar algo, y si hubiera un mensaje que yo pudiera dejar o que yo pudiera compartir, es que en una época de dificultades, en una época de locura, tenemos que hacer todo el esfuerzo posible por no distraernos y seguir con la mirada allá adelante, porque es el único lugar al que podemos ir. Yo alguna vez te comenté una anécdota de acuerdo con la cual un experto en temas petroleros me decía que el éxito de Noruega en el manejo de su petróleo no era ninguna fórmula financiera, sino su fortaleza como sociedad civil. ¿Algo así podemos llegar a alcanzar en medio de esta locura o gracias a ella? El economista Albert Hirschman visitó Colombia por allá a comienzos de los años 80. Había una crisis de América Latina, era la crisis de la deuda, la crisis de la democracia. Y se encontró lo siguiente, Andrés, hizo una especie de etnografía, a él le gustaban las generalizaciones, pero encontró que en las épocas de crisis la sociedad civil se fortalecía. Y que ese efecto o esa psicología del búnker que tú llamas, simplemente esconderse y decir, yo por ahora en la época de locura, en la época de destrucción, en la época de desconfianza, protejo mis cosas y no más, no ocurría. Que había un ímpetu de cooperación, que formas inéditas de solidaridad surgían de la crisis. Y en eso sí quiero creer, Andrés. En eso sí quiero creer. Y yo creo que en eso debemos creer todos, para no caer simplemente en la reiteración del diagnóstico de esta crisis que lleva muchos años además. Alejandro, yo veo que cierto tipo de conversaciones que eran muy frecuentes hace unos años, cuando dábamos el sistema de salud por algo garantizado, o sea, nunca pensamos que eso fuera a entrar en una crisis existencial, era la gente quejándose del sistema de salud, que es una discusión que yo ya casi no veo. Por el contrario, lo que yo veo todo el tiempo en la conversación cotidiana es la gente asustada y alarmada por la posibilidad de que aquel sistema del que se quejaba tanto vaya a desaparecer. Yo no necesariamente voy a decir, y de ninguna manera voy a decir que está bien que se haya inducido una crisis para esto, pero si ya se proponer la teoría de la crisis explícita. La crisis explícita, exacto, sí. Pero si ya la crisis se produjo, ¿la podemos aprovechar para el aprendizaje? Yo pensaría que sí. Y yo te quisiera preguntar para terminar, ¿cuál debería ser el objetivo de ese aprendizaje? Es decir, ¿hacia dónde debemos caminar? Entendiendo que es caminar, no vamos a llegar a ninguna meta. Vamos a seguir caminando como sociedad, pero cada vez vamos a estar más adelante. En la conversación de ahora del almuerzo, de una hora larga, casi 2 horas, encontramos incluso formas de cambios institucionales. Seguir conversando yo creo que es necesario. Andrés, ¿tú te levantas cuántas veces a la semana a hablar por Blue? 3 veces a la semana. Eso es una forma de optimismo también. Es un hombre de pensamiento, podríamos decir un intelectual, que va y dice, aún en esta época de locura, yo creo que las palabras echadas al aire pueden cambiar el mundo un poquito. Yo tengo una forma ya para terminar quizás con este mensaje de pensamiento mágico que me gusta practicar, de metafísica personal. Adelante. Y es abrir un libro al azar, ayer abrí este, y encontrar algo que tiene que ver con lo que estoy pensando. Este es un libro sobre la locura de la época actual. Es el último libro de Salman Rushdie sobre el intento de asesinato por un fanático en el año
2022. Y él reflexiona sobre qué hacer en una época de locura y leo lo siguiente. Debemos entender que en el centro de todo lo que está pasando hay unas historias y que las fraudulentas narrativas han cautivado a mucha gente. Debemos trabajar, pues, para superar las falsas narrativas de populistas y locos que cuentan quizás las mejores historias. Las fuerzas no se baten solamente en el campo de batalla. Las historias en las que vivimos también son territorios de disputa. Repito, las historias que habitamos también son territorios de disputa. Quizás deberíamos emular a Orfeo y seguir cantando pese a los temores reinantes. No dejar de hacerlo hasta que cambie la marea y dé comienzo un día mejor. Extraordinario, y ese sería, en eso es en lo que yo creo, en seguir cantando. Y aquí eso es lo que estamos haciendo, todos los presentes, todas las presentes lo están haciendo. Nosotros, Alejandro, con un pequeño aporte, pero que ojalá sirva para algo, y muchas gracias a la Andy por esta invitación. Y muchas gracias a todos por la atención. Un fuerte abrazo.